El brindis que Roberto había preparado con tanto amor murió en su garganta cuando su hijo lo llamó su cajero automático frente a 20 familiares. La cuenta de 20,000 pesos sobre la mesa parecía barata comparada con el precio que acababa de pagar por descubrir la verdad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La elegante sala del restaurante La Perla brillaba bajo las luces de los candelabros de cristal cuando Roberto Mendoza cruzó el umbral aquella noche de sábado. A sus 58 años, vestía un impecable smoking de terciopelo Borgoña que había comprado especialmente para la ocasión. Su corbatín negro perfectamente anudado y una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. Llevaba meses esperando este momento, meses planeando cada detalle de la celebración de cumpleaños de su único hijo, Sebastián, quien cumplía 30 años. 20 familiares los esperaban ya en el salón privado que Roberto había reservado con semanas de anticipación, el mismo salón donde una vez celebró su propia boda hace 35 años, cuando el mundo parecía lleno de promesas y el amor era suficiente para enfrentar cualquier adversidad. El maitre lo recibió con una reverencia casi teatral, reconociendo en él a uno de los clientes más generosos del establecimiento. Roberto había trabajado durante décadas como contador en una firma mediana, ahorrando cada peso con disciplina férrea, sacrificando vacaciones y lujos personales para asegurar que su hijo nunca careciera de nada. Sebastián había estudiado en las mejores universidades privadas, había viajado por Europa durante sus veranos universitarios, conducía un auto importado que Roberto le había regalado al graduarse. Cada sacrificio había valido la pena, o eso creía Roberto, mientras ajustaba su corbatín frente al espejo del vestíbulo antes de entrar al salón privado. Su esposa, Mariana, había fallecido 5 años atrás después de una larga batalla contra el cáncer, y en su lecho de muerte le había hecho prometer que siempre cuidaría de Sebastián, que nunca lo dejaría solo, que se aseguraría de que su hijo tuviera todas las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Al entrar al salón, el murmullo de conversaciones animadas lo envolvió como una ola cálida. Allí estaban todos, su hermana Patricia con su esposo y sus 3 hijos adolescentes, su hermano mayor Tomás con su nueva esposa mucho más joven que él, los primos de ambos lados de la familia, los tíos que había conocido desde niño, y por supuesto, Sebastián. Su hijo estaba en el centro del salón, rodeado de admiradores, vestido con un traje italiano que Roberto reconoció inmediatamente como uno de esos que costaban más que su salario mensual. Junto a Sebastián estaba Vanessa, su novia de 2 años, una mujer hermosa de 28 años con el cabello perfectamente alisado y un vestido de diseñador que dejaba poco a la imaginación. Roberto nunca había terminado de conectar con Vanessa. Había algo en sus ojos, en la forma en que miraba a su hijo, que le producía una inquietud que no podía nombrar, pero que sentía en lo profundo de su estómago cada vez que la veía. «¡Papá!», gritó Sebastián al verlo, abriendo los brazos en un gesto amplio y teatral. Roberto se acercó, permitiendo que su hijo lo abrazara brevemente antes de que Sebastián se volteara nuevamente hacia sus primos, retomando una historia sobre su último viaje a Miami, que aparentemente había dejado a medio contar. Roberto notó que su hijo ya llevaba una copa de champán en la mano, probablemente no la primera de la noche, a juzgar por el brillo particular en sus ojos y el volumen ligeramente elevado de su voz. Se acercó al bar improvisado en un rincón del salón y pidió un whisky simple. Necesitaba algo que calmara los nervios que inexplicablemente comenzaban a trepar por su columna vertebral como arañas inquietas. La cena comenzó con elegancia. Los meseros uniformados servían plato tras plato de comida exquisita
que Roberto había seleccionado personalmente del menú más exclusivo del restaurante. Entradas de salmón ahumado, consomé de langosta, cortes de carne importada que se deshacían en la boca, acompañamientos que Roberto ni siquiera podía pronunciar correctamente, pero que había ordenado porque el chef lo había recomendado enfáticamente. Las botellas de vino fluían con generosidad, cada una con un precio que habría alimentado a una familia completa durante un mes. Roberto observaba todo desde su lugar en la cabecera de la larga mesa, su corazón henchido de satisfacción al ver a su familia disfrutar, al escuchar las risas y las conversaciones animadas que llenaban el aire con una energía casi eléctrica. Sebastián estaba particularmente animado aquella noche, contando anécdotas de su trabajo en la empresa de marketing digital, donde supuestamente era gerente, aunque Roberto secretamente sabía que su posición era más modesta de lo que su hijo dejaba entrever ante la familia. Vanessa reía en los momentos apropiados, tocando el brazo de Sebastián con gestos estudiados de afecto, sus uñas perfectamente pintadas, brillando bajo las luces como pequeñas joyas. Patricia, la hermana de Roberto, se inclinó hacia él desde su asiento cercano y susurró algo sobre lo bien que se veía, sobre cuánto se parecía a su difunta esposa en ese smoking elegante, y Roberto sintió una punzada de melancolía mezclada con orgullo. Los postres llegaron en una procesión de dulzura decadente, torres de chocolate que parecían esculturas, cremas y mousses que los comensales atacaron con entusiasmo renovado a pesar de estar claramente satisfechos. Fue entonces cuando Roberto pidió la atención de todos, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para producir ese tintineo cristalino que silencia habitaciones. Las conversaciones se apagaron gradualmente, los rostros se volvieron hacia él con expresiones expectantes, y Roberto se puso de pie, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre él como una presión física. Había preparado un discurso breve, unas palabras sobre el orgullo de ver a su hijo convertido en hombre, sobre los recuerdos de cuando Sebastián era apenas un niño que corría por la casa gritando y riendo, sobre cómo Mariana estaría tan orgullosa si pudiera verlo ahora. «Quiero brindar», comenzó Roberto, su voz apenas temblando, «por mi hijo Sebastián». Las palabras que había ensayado frente al espejo de su habitación durante días parecían atascarse en su garganta, volviéndose torpes y pesadas. «Has sido la luz de mi vida desde el día que naciste», continuó, sintiendo que sus ojos comenzaban a humedecerse contra su voluntad. «Todo lo que he hecho, cada hora extra trabajada, cada sacrificio, ha sido por ti, para darte la vida que mereces, para que nunca tengas que luchar como yo luché». La habitación estaba en completo silencio ahora. Algunos familiares miraban sus platos con incomodidad, otros sonreían con ternura. Patricia se secaba discretamente una lágrima. Sebastián, sin embargo, tenía una expresión extraña en el rostro, algo entre diversión y algo más oscuro que Roberto no podía identificar completamente. Levantó su copa más alto, preparándose para el brindis final, cuando notó que Sebastián también se ponía de pie, pero no con la solemnidad que el momento parecía requerir. Su hijo tenía esa sonrisa que Roberto había aprendido a temer durante los últimos años, esa sonrisa que precedía los comentarios sarcásticos, las pequeñas crueldades disfrazadas de humor. «Un brindis por mi padre», dijo Sebastián con voz fuerte, casi demasiado fuerte, el mejor cajero automático que un hijo podría pedir. La frase cayó sobre la mesa como una bomba. El silencio que siguió fue tan absoluto que Roberto podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, un ritmo sordo y doloroso que parecía llenar todo el espacio entre él y su hijo. Algunas risas nerviosas brotaron de distintos puntos de la mesa, incómodas y forzadas,
como si los comensales no estuvieran seguros de si Sebastián había hecho un chiste o había cruzado una línea invisible que no debía cruzarse. Roberto permaneció de pie, su copa aún levantada en el aire, el brazo comenzando a temblar ligeramente por el peso combinado del cristal y la humillación que se asentaba sobre sus hombros como una capa de plomo. El rostro le ardía, podía sentir cómo la sangre subía a sus mejillas, tiñéndolas de un rojo que sabía que todos podían ver bajo las luces implacables del salón privado. Su hermana Patricia dejó escapar un jadeo audible, su mano volando hacia su boca en un gesto de shock genuino, mientras que Tomás, su hermano mayor, miraba fijamente su plato como si de repente se hubiera vuelto la cosa más fascinante del mundo. Vanessa, la novia de Sebastián, tenía una sonrisa congelada en el rostro, sus ojos moviéndose rápidamente entre padre e hijo, calculando, siempre calculando. Los primos más jóvenes se miraban entre sí con esa mezcla de horror y fascinación que solo los adolescentes pueden manifestar cuando presencian un drama familiar que definitivamente recordarán durante años. Roberto sintió que sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso, pero algún instinto primario de dignidad lo mantuvo erguido, su columna vertebral recta, a pesar de que cada célula de su cuerpo le gritaba que huyera, que saliera corriendo de ese salón y nunca mirara atrás. Sebastián seguía de pie al otro extremo de la mesa, su copa aún levantada en ese brindis cruel, su sonrisa ahora más amplia, alimentándose de la incomodidad palpable que llenaba el aire como humo tóxico. «Vamos, papá», continuó Sebastián, su voz arrastrando las palabras con una familiaridad que sonaba más a desprecio que a afecto. «No te pongas así, es solo un chiste. Todos saben que eres generoso, demasiado generoso tal vez». La última frase la dijo mirando directamente a los ojos de su padre, y Roberto vio algo en esa mirada que le heló la sangre, algo que había estado ignorando durante años, negando su existencia cada vez que se manifestaba en pequeños comentarios, en gestos sutiles de desdén. Era resentimiento, pero no el resentimiento ordinario de un hijo hacia un padre imperfecto, era algo más profundo, más corrosivo, como si Sebastián lo culpara por cada regalo recibido, por cada oportunidad otorgada, por cada sacrificio hecho en su nombre. Roberto finalmente bajó su copa, el brindis quedando inconcluso en el aire como una oración interrumpida. Se sentó lentamente, sus movimientos cuidadosos y medidos, como si temiera que cualquier gesto brusco pudiera romper algo más que ya estaba quebrado. «Disculpen», murmuró a nadie en particular, su voz apenas audible por encima del silencio incómodo. Patricia se inclinó hacia él, su mano encontrando su brazo en un gesto de consuelo que solo logró hacerlo sentir más expuesto, más vulnerable ante la mirada de todos. Sebastián también se sentó, pero no antes de lanzar una carcajada que sonó demasiado fuerte, demasiado forzada, como si estuviera tratando de convencer a todos, incluyéndose a sí mismo, de que lo que acababa de suceder era realmente gracioso y no algo fundamentalmente cruel. Los meseros, entrenados para ignorar los dramas familiares que inevitablemente se desarrollaban en salones privados de restaurantes caros, comenzaron a retirar los platos de postre con eficiencia silenciosa. Vanessa intentó reactivar la conversación con un comentario sobre el clima, sobre cómo había estado particularmente hermoso ese fin de semana, pero sus palabras cayeron en un vacío donde nadie parecía tener la energía para responder con entusiasmo. Uno de los primos adolescentes, el hijo mayor de Patricia, sacó su teléfono y comenzó a revisar sus redes sociales con una concentración que era obviamente fingida, una excusa para no tener que participar en el horror social que se desarrollaba ante él. El tío Tomás finalmente rompió el silencio con una historia sobre su trabajo que nadie había pedido escuchar, pero que todos recibieron con gratitud desesperada,
aferrándose a cualquier cosa que pudiera llenar el vacío dejado por las palabras de Sebastián. Roberto permanecía inmóvil en su silla, su mano derecha aferrando el borde de la mesa con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Su mente reproducía el momento una y otra vez. La sonrisa de Sebastián, esas palabras envenenadas, las risas incómodas de los familiares que no sabían cómo reaccionar. Cajero automático. Esas dos palabras resonaban en su cabeza como una campana funeral, reduciendo 30 años de amor paternal, de sacrificio, de noches sin dormir preocupándose por el futuro de su hijo, a una simple transacción financiera. Recordó las veces que había trabajado turnos dobles para pagar la universidad privada de Sebastián, las vacaciones que nunca tomó, porque ese dinero era mejor gastado en los viajes de estudio de su hijo, el auto que conducía desde hacía 15 años, porque comprar uno nuevo significaría no poder ayudar a Sebastián con el enganche de su departamento. La conversación gradualmente comenzó a fluir nuevamente, aunque con una tensión subyacente que todos podían sentir pero que nadie mencionaba. Era como si un acuerdo tácito se hubiera establecido entre los presentes de que todos pretenderían que lo sucedido había sido simplemente un momento incómodo, un chiste mal calculado, nada más. Sebastián había vuelto a su papel de anfitrión encantador, contando otra historia sobre alguna fiesta exclusiva a la que había asistido, haciendo reír a sus primos con imitaciones exageradas de personas que Roberto no conocía y probablemente nunca conocería. Vanessa había recuperado su sonrisa profesional, esa que Roberto sospechaba practicaba frente al espejo, y asentía en todos los momentos apropiados mientras su mano permanecía posesivamente sobre el muslo de Sebastián bajo la mesa. Patricia seguía observando a su hermano con preocupación, sus ojos moviéndose constantemente entre Roberto y Sebastián, como si estuviera presenciando un accidente automovilístico en cámara lenta. Roberto podía sentir su compasión emanando desde el otro lado de la mesa, y eso de alguna manera era peor que el insulto mismo, porque la compasión implicaba que todos habían entendido perfectamente lo que acababa de suceder, que todos habían visto su humillación con claridad cristalina. No había sido un malentendido, no había sido un simple chiste de mal gusto que pudiera ser perdonado con una disculpa rápida. Había sido una declaración pública, un etiquetado de su relación padre e hijo que Sebastián había elegido hacer frente a 20 testigos, como si quisiera que quedara registrado, que todos supieran exactamente cómo veía a su padre. El mesero se acercó discretamente con la cuenta en una carpeta de cuero negro, colocándola junto al codo de Roberto con un murmullo educado. Roberto la abrió, sus ojos escaneando los números sin realmente procesarlos. 20,000 pesos. El monto era exactamente lo que había presupuestado. Había ahorrado durante 6 meses para esta noche, retirando pequeñas cantidades de cada quincena, guardándolas en un sobre en su cajón de ropa interior, como hacía con todos sus ahorros importantes. 20,000 pesos que representaban sacrificios que Sebastián nunca conocería, comidas simples, ropa sin renovar, invitaciones declinadas porque cada peso ahorrado era un peso que podía gastarse en hacer feliz a su hijo. Sacó su tarjeta de crédito, la única que tenía, aquella que usaba solo para emergencias o para ocasiones especiales como esta. El mesero la tomó con una reverencia y desapareció discretamente. Sebastián seguía hablando, su voz llenando el salón con una confianza que Roberto ya no reconocía como el eco del niño tímido que una vez fue. Cuando el mesero regresó con el comprobante para firmar, Roberto lo hizo con mano temblorosa, añadiendo automáticamente una propina generosa, porque esa era la clase de hombre que era, incluso en medio de su dolor.
La cena terminó con la torpeza característica de las reuniones familiares que han cruzado algún umbral invisible hacia la incomodidad permanente. Los invitados comenzaron a despedirse con esa prisa apenas disimulada de quienes quieren escapar de una situación incómoda lo más rápidamente posible sin parecer groseros. Los abrazos fueron breves, las promesas de verse pronto sonaban huecas y las miradas evitaban prolongarse demasiado en el rostro de Roberto, como si su humillación fuera contagiosa. Sebastián permanecía cerca de la salida, recibiendo felicitaciones de cumpleaños con esa sonrisa deslumbrante que había heredado de su madre, aparentemente ajeno o indiferente al daño que había causado apenas una hora antes. Vanessa se había pegado a su lado como una segunda piel, su brazo entrelazado con el de él en un gesto que a Roberto le pareció más posesivo que afectuoso, como si estuviera marcando territorio ante una manada de testigos potenciales. Patricia fue una de las últimas en irse, demorándose deliberadamente hasta que la mayoría de los invitados habían desaparecido en el estacionamiento del restaurante. Se acercó a Roberto, quien permanecía cerca de la entrada del salón privado, como un náufrago aferrado a los restos de su barco hundido, sin saber muy bien qué hacer consigo mismo ahora que el espectáculo había terminado. «Roberto», comenzó su hermana, su voz cargada de una compasión que él no estaba seguro de poder soportar en ese momento, «necesitas hablar con alguien sobre esto. No puedes simplemente pretender que no pasó nada». Roberto intentó sonreír, un gesto que salió más como una mueca dolorosa, y le aseguró que estaba bien, que había sido solo un malentendido, que Sebastián probablemente había bebido demasiado champán y no había medido sus palabras. Las mentiras sabían amargas en su lengua, pero eran más fáciles que admitir la verdad, más soportables que reconocer en voz alta que su hijo lo había reducido a una función bancaria frente a toda su familia. Patricia lo miró con esos ojos que habían visto demasiado de su vida, que lo conocían desde que eran niños, compartiendo juguetes rotos en una casa donde nunca había suficiente de nada, y Roberto supo que ella no le creía ni una palabra. Su hermana lo abrazó con fuerza, más fuerte de lo necesario, como si estuviera tratando de sostener algo que amenazaba con romperse en 1000 pedazos. «Llámame mañana», dijo ella antes de irse, y Roberto asintió sabiendo que probablemente no lo haría, porque hablar de ello significaría hacerlo real, darle permanencia a algo que aún esperaba poder negar o minimizar en su propia mente. Cuando finalmente se quedó solo en el vestíbulo del restaurante, el silencio cayó sobre él como una manta pesada. Podía escuchar el murmullo de conversaciones provenientes del comedor principal, donde otras familias disfrutaban de sus cenas sin dramas, sin traiciones, o al menos eso imaginaba Roberto, porque en ese momento necesitaba creer que su dolor era único, que no todos los hijos trataban a sus padres como máquinas dispensadoras de dinero. Se miró en el espejo dorado que colgaba en la pared del vestíbulo, el mismo espejo donde había ajustado su corbatín con orgullo apenas unas horas antes. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber envejecido una década en una sola noche. Las arrugas alrededor de sus ojos se veían más profundas. Su postura era la de alguien derrotado. Y el smoking elegante ahora parecía un disfraz ridículo, un traje de emperador revelado finalmente como desnudo ante los ojos de todos. El aire fresco de la noche lo golpeó cuando salió del restaurante, trayendo consigo el aroma de la ciudad después del anochecer, una mezcla de escape de automóviles, comida de vendedores ambulantes y esa calidad indefinible que tiene el aire urbano cuando el sol se ha ido. Roberto caminó hacia su auto, ese sedán de 15 años que había mantenido funcionando con reparaciones cuidadosas y un mantenimiento religioso,
porque comprar uno nuevo siempre había parecido un gasto frívolo, cuando ese dinero podía ir a cosas más importantes, a las necesidades de Sebastián, a su educación, a sus caprichos disfrazados de necesidades. Las llaves temblaban en su mano mientras intentaba abrir la puerta, sus dedos torpes con una emoción que aún no podía nombrar completamente, algo que oscilaba entre la rabia y el dolor, entre la indignación y una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarlo. Se sentó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor inmediatamente. El silencio dentro del auto era diferente al silencio del restaurante. Era más íntimo, más honesto, un espacio donde finalmente podía dejar caer las máscaras que había mantenido toda la noche. Sus manos aferraban el volante con tal fuerza que podía sentir el cuero gastado bajo sus palmas, cada grieta y marca familiar después de tantos años. Cajero automático. Las palabras volvían a él como un eco persistente, rebotando en las paredes de su cráneo, negándose a ser ignoradas o minimizadas. Intentó racionalizar, buscar explicaciones que hicieran el comentario menos hiriente, menos deliberado. Tal vez Sebastián realmente había bebido demasiado. Tal vez era una broma que simplemente había salido mal. Tal vez Roberto estaba siendo demasiado sensible, demasiado susceptible. Pero incluso, mientras estos pensamientos cruzaban su mente, otra parte de él, una parte más honesta y más dolorosa, sabía la verdad. No había sido un accidente, no había sido una broma mal calculada. Había sido una declaración, una revelación de cómo su hijo realmente lo veía, de cómo probablemente lo había visto durante años, mientras Roberto, cegado por su amor incondicional y su necesidad de ser un buen padre, había elegido no ver las señales que habían estado ahí todo el tiempo. Recordó otros momentos, pequeñas cosas que había desestimado en su momento, pero que ahora se alineaban en su memoria como evidencia en un juicio. La forma en que Sebastián siempre llamaba cuando necesitaba dinero, pero rara vez en otras ocasiones, cómo sus visitas habían disminuido una vez que consiguió su trabajo y su propio departamento, cómo cada conversación eventualmente giraba hacia alguna necesidad financiera disfrazada de emergencia o oportunidad que no podía perderse. Las lágrimas vinieron finalmente, no con sollozos dramáticos, sino en un flujo silencioso que corría por sus mejillas mientras permanecía sentado en el estacionamiento del restaurante. Lloró por el hijo que había imaginado tener versus el hijo que realmente tenía, por los años de sacrificio que aparentemente habían generado no gratitud sino expectativa, por la relación que había creído tener, pero que probablemente nunca había existido de la manera que él pensaba. Lloró también por Mariana, por su esposa muerta que se había ido creyendo que su hijo era perfecto, que nunca tuvo que ver esta faceta de él, que murió con la ilusión intacta de que habían criado a un hombre bueno y agradecido. Parte de Roberto se alegraba de que ella no hubiera estado presente esa noche, de que se hubiera ahorrado esa particular puñalada de dolor. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, dejando sus mejillas húmedas y sus ojos hinchados, Roberto se sintió extrañamente vacío, como si algo esencial hubiera sido drenado de él junto con las lágrimas. Encendió el motor del auto, el sonido familiar del motor viejo arrancando le trajo un pequeño consuelo, una constante en una noche donde todo lo demás había sido sacudido y reconfigurado. Condujo a casa en piloto automático, sus manos girando el volante en las esquinas correctas, sus pies presionando los pedales en los momentos apropiados, mientras su mente vagaba por territorios peligrosos de autorreproche y cuestionamiento. Había malcriado a Sebastián, eso ahora parecía obvio. Le había dado demasiado, demasiado pronto, demasiado fácil, hasta que su hijo había llegado a ver la generosidad no como amor, sino como obligación, como un derecho más que como un regalo.
El departamento lo recibió con su oscuridad familiar cuando abrió la puerta. El departamento lo recibió con su oscuridad familiar cuando abrió la puerta, ese silencio particular de los espacios que han estado vacíos durante horas, esperando el regreso de su habitante solitario. Roberto no encendió las luces inmediatamente, prefiriendo navegar por el corredor en la penumbra que se filtraba desde las ventanas de la calle, su cuerpo moviéndose por memoria muscular entre los muebles que había ocupado el mismo lugar durante años. El smoking que había usado con tanto orgullo ahora se sentía como una camisa de fuerza, apretado alrededor de su cuello, constriñendo su respiración, y se lo quitó con movimientos torpes y apresurados, dejando caer la chaqueta sobre el respaldo del sofá sin la consideración cuidadosa que normalmente mostraba por su ropa. La corbata de moño terminó en algún lugar del piso de la sala, un pequeño manchón negro contra la alfombra gris que su esposa había elegido años atrás cuando todavía estaban construyendo este hogar juntos, cuando todavía había dos voces decidiendo sobre colores y texturas y futuros compartidos. Se dejó caer en el sofá sin siquiera quitarse los zapatos, algo que Mariana nunca habría tolerado. Ella que insistía en que los zapatos de la calle nunca debían tocar los muebles de la casa, que había ciertas reglas de civilización que debían mantenerse sin importar qué. Pero Mariana no estaba aquí para regañarlo, para recordarle las reglas, para ofrecerle consuelo o perspectiva sobre lo que acababa de suceder. Estaba sola con sus pensamientos, con la reproducción mental incesante de esas dos palabras que su hijo había usado para definirlo frente a toda su familia. Cajero automático. Roberto se preguntaba si los cajeros automáticos sentían algo cuando la gente insertaba sus tarjetas y retiraba dinero, si había alguna conciencia en esas máquinas frías que registrara la transacción como algo más que números en una pantalla. Probablemente no, y tal vez eso era exactamente lo que Sebastián pensaba de él, una máquina sin sentimientos, sin necesidades propias, existiendo únicamente para dispensar recursos cuando se le solicitara. El teléfono comenzó a vibrar en su bolsillo, sobresaltándolo de sus pensamientos. Era Patricia, probablemente llamando para verificar que había llegado a casa bien, para ofrecer más palabras de consuelo que Roberto no estaba seguro de querer escuchar. Dejó que la llamada fuera al buzón de voz, incapaz de formar las palabras necesarias para mantener una conversación, para tranquilizar a su hermana cuando él mismo no se sentía nada tranquilizado. El teléfono vibró nuevamente unos minutos después, luego una tercera vez, y finalmente se detuvo, dejando solo el silencio y el resplandor tenue de las notificaciones de mensajes sin leer que iluminaban débilmente su pantalla como pequeñas acusaciones luminosas de su cobardía social. Roberto finalmente se levantó del sofá y caminó hacia la cocina, no porque tuviera hambre después de esa cena elaborada que apenas había tocado, sino porque necesitaba algo que hacer con sus manos, alguna rutina familiar que pudiera anclar lo que estaba sintiendo. Abrió el refrigerador y la luz interior lo bañó en un resplandor artificial y poco favorecedor. Los estantes estaban escasamente poblados, un cartón de leche, algunos huevos, restos de una comida de hace 2 días en un contenedor de plástico. No era el refrigerador de alguien que se preocupaba mucho por su propia alimentación, sino el de alguien que había pasado tanto tiempo asegurándose de que otros tuvieran abundancia, que había olvidado preocuparse por la suya propia. Sacó un vaso del gabinete y lo llenó con agua del grifo, bebiendo el líquido frío sin realmente saborearlo, solo sintiendo cómo bajaba por su garganta y se asentaba pesadamente en su estómago. El reloj digital del microondas marcaba las 11:15 de la noche, apenas unas horas desde que había entrado a ese restaurante con su smoking elegante y sus expectativas de una noche perfecta, celebrando a su hijo perfecto
en lo que pensaba sería un recuerdo perfecto que ambos atesorarían durante años. ¿Cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo? Cómo una sola frase podía derrumbar 30 años de narrativa cuidadosamente construida sobre quiénes eran ellos el uno para el otro. Roberto se preguntaba si Sebastián se sentía mal ahora, si en el silencio de su propio departamento, mientras Vanessa dormía a su lado, su hijo experimentaba algún remordimiento por lo que había dicho, si la conciencia lo picaba aunque fuera un poco. Probablemente no, se dijo Roberto con una amargura que le sorprendió por su intensidad. Si Sebastián hubiera sido el tipo de persona capaz de sentir verdadero remordimiento por herir a su padre, nunca habría dicho esas palabras en primer lugar, nunca habría elegido ese momento público para revelar su verdadera percepción de su relación. El comentario había sido demasiado rápido, demasiado natural, fluyendo de sus labios con la facilidad de un pensamiento que llevaba mucho tiempo esperando ser expresado. Roberto se movió hacia su habitación, cada paso sintiendo como si estuviera cargando peso adicional. La cama estaba perfectamente hecha, las esquinas de las sábanas dobladas con precisión militar, como Mariana le había enseñado décadas atrás. Un hábito que había mantenido incluso después de su muerte, porque abandonarlo parecía una traición a su memoria. Sobre la mesita de noche estaba su fotografía, sonriendo en ese marco de plata que habían comprado durante su luna de miel, su rostro congelado en un momento de felicidad pura, que ahora parecía pertenecer a un universo completamente diferente. Roberto tomó la fotografía, sus dedos trazando el contorno del rostro de su esposa a través del vidrio. ¿Qué habría pensado ella de todo esto? ¿Qué consejo le habría dado? ¿Cómo habría manejado ella a Sebastián de manera diferente para que no llegaran a este punto? Pero incluso mientras se hacía estas preguntas, Roberto sospechaba que Mariana probablemente habría defendido a su hijo, habría encontrado excusas para su comportamiento, habría convencido a Roberto de que estaba malinterpretando las cosas porque ese era el poder cegador del amor maternal. Se cambió lentamente, quitándose la ropa formal que había usado con tanta esperanza apenas horas antes y reemplazándola con una camiseta vieja y pantalones de pijama. Cada prenda que se quitaba parecía llevarse una capa de las ilusiones que había mantenido sobre su relación con su hijo, dejándolo cada vez más expuesto a una realidad que había estado negando durante años. Se sentó en el borde de la cama, sus hombros encorvados bajo un peso invisible, y finalmente permitió que su mente recorriera el catálogo completo de señales que había ignorado. La forma en que Sebastián siempre tenía una excusa para no visitarlo en días festivos, si había otras opciones más atractivas, cómo sus conversaciones telefónicas raramente duraban más de 5 minutos a menos que estuviera pidiendo algo, la manera en que presentaba a Roberto ante sus amigos como si fuera una obligación más que un orgullo, cómo nunca había mostrado verdadera curiosidad por la vida de su padre, más allá de confirmar que seguía siendo capaz de proporcionar apoyo financiero cuando fuera necesario. Los recuerdos venían ahora en una avalancha dolorosa, cada uno un pequeño corte que individualmente había sido fácil de ignorar, pero que colectivamente pintaban un cuadro devastador de negligencia emocional disfrazada de normalidad familiar. Roberto recordó la última Navidad cuando Sebastián había llegado tarde a la cena porque tenía una fiesta con sus amigos primero, cómo se había ido temprano alegando cansancio, pero Roberto había visto más tarde en redes sociales que había estado en un club hasta las 3 de la mañana. Recordó el día de su cumpleaños, número 55, cuando Sebastián había olvidado llamar completamente y luego había enviado un mensaje de texto genérico 2 días después con excusas sobre estar ocupado con trabajo. Recordó las veces que había sugerido que hicieran algo juntos, solo padre e hijo,
y Sebastián siempre tenía algún compromiso previo más importante, siempre alguna razón por la cual esa particular actividad no era conveniente o no le interesaba. El dolor en su pecho no era físico, pero se sentía tan real como cualquier herida corporal, un peso aplastante que hacía difícil respirar profundamente. El dolor en su pecho no era físico, pero se sentía tan real como cualquier herida corporal, un peso aplastante que hacía difícil respirar profundamente. Roberto se acostó finalmente en la cama, pero el sueño se negaba a venir. Sus ojos abiertos en la oscuridad, mientras su mente continuaba procesando y reprocesando los eventos de la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Sebastián, esa sonrisa mientras pronunciaba las palabras que lo habían reducido a una función bancaria, y cada repetición mental del momento hacía que doliera de nuevo, como si estuviera sucediendo por primera vez. Las horas pasaban con una lentitud agónica, marcadas por el reloj digital junto a la cama que brillaba con números rojos que cambiaban con una persistencia cruel, recordándole que cada minuto que pasaba sin dormir era otro minuto robado al descanso que desesperadamente necesitaba, pero que su mente agitada se negaba a permitir. A las 3 de la madrugada, Roberto finalmente se levantó, admitiendo la derrota en su batalla contra el insomnio. Caminó descalzo hacia la sala, el piso de madera frío contra la planta de sus pies, y se dirigió al estudio pequeño que había convertido en una especie de archivo de su vida. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de carpetas organizadas meticulosamente, cajas de fotografías que nunca había encontrado el tiempo o la voluntad emocional para organizar adecuadamente después de la muerte de Mariana, y recuerdos de décadas de vida vivida en esta ciudad, en este mismo departamento que ahora se sentía más como una prisión de memorias que como un hogar. Encendió la lámpara del escritorio, su resplandor amarillento creando sombras extrañas en los rincones, y comenzó a buscar sin estar completamente seguro de qué estaba buscando, solo sabiendo que necesitaba algún tipo de evidencia física de que su relación con Sebastián había sido real alguna vez, que no todo había sido una ilusión de su propia creación desesperada. Encontró un álbum viejo, la cubierta de cuero desgastada por años de manejo, y lo abrió con manos que ya no temblaban, sino que se habían vuelto extrañamente entumecidas. Las fotografías contaban una historia diferente a la que había presenciado esa noche en el restaurante. Ahí estaba Sebastián a los 3 años, montado en los hombros de Roberto en el zoológico, su sonrisa tan amplia que parecía que su rostro no podía contenerla, sus pequeñas manos aferradas al cabello de su padre, con esa confianza absoluta que solo tienen los niños que se saben completamente seguros. Ahí estaba Sebastián a los 7, graduándose de primaria, Roberto parado orgullosamente a su lado mientras su hijo sostenía un diploma que probablemente valoraba más el padre que el niño. Las páginas continuaban, cada fotografía un momento congelado de lo que Roberto había interpretado como amor mutuo, como una relación padre-hijo que estaba construyendo con cuidado y dedicación para que durara toda una vida. Pero ahora, mirando estas mismas fotografías a través del lente de lo que había descubierto esa noche, Roberto comenzaba a cuestionarse sus propias interpretaciones. ¿En cuántas de estas fotos Sebastián realmente quería estar ahí, versus simplemente cumpliendo con expectativas familiares porque era demasiado joven para articular una objeción? ¿En cuántas ocasiones la sonrisa de su hijo había sido genuina versus un performance aprendido para complacer a padres que claramente necesitaban creer en la felicidad de su familia? Roberto se encontró buscando señales en los ojos de su hijo en estas fotografías antiguas,
tratando de detectar el momento exacto en que el amor había sido reemplazado por obligación, o si tal vez nunca había habido el tipo de amor que Roberto había asumido, si desde el principio su percepción había estado distorsionada por sus propias necesidades emocionales de ser un buen padre, de crear la familia perfecta que compensara por la familia rota de su propia infancia. Cerró el álbum bruscamente, incapaz de continuar con este ejercicio de autotortura disfrazado de búsqueda de respuestas. Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana que daba a la calle, mirando la ciudad dormida bajo las luces naranjas de los postes. Había algo profundamente solitario en ser el único despierto en un edificio lleno de apartamentos donde otras familias dormían presumiblemente contentas, donde otros padres no estaban cuestionando el valor fundamental de sus relaciones con sus hijos, donde la vida continuaba con la simplicidad bendita de la ignorancia. Roberto se preguntaba cuántos de sus vecinos estaban lidiando con sus propias traiciones familiares silenciosas, cuántos de ellos también se habían acostado esa noche con el corazón roto por un hijo ingrato o una hija indiferente. Cuánto dolor se escondía detrás de esas ventanas oscuras en edificios que parecían tan ordinarios desde afuera. El amanecer llegó gradualmente, el cielo transformándose de negro a gris oscuro a un gris más claro, y con él vino una claridad fría que Roberto no estaba seguro de querer, pero que aceptó de todas formas porque no tenía otra opción. No podía continuar como antes, eso estaba claro. No podía seguir siendo el cajero automático emocional y financiero de su hijo, sin dirección, sin propósito más allá de servir las necesidades de Sebastián. Algo tenía que cambiar, aunque Roberto aún no sabía qué forma tomaría ese cambio o si tendría el valor de implementarlo cuando llegara el momento. Por ahora, simplemente observaba el sol salir sobre la ciudad, sus rayos iluminando gradualmente las calles vacías y los edificios dormidos, trayendo un nuevo día que Roberto enfrentaría de alguna manera, aunque cada fibra de su ser quería esconderse bajo las sábanas y pretender que nada de esto había sucedido. Su teléfono comenzó a vibrar nuevamente alrededor de las 6 de la mañana. Era Patricia otra vez, persistente como siempre, negándose a permitir que su hermano procesara su dolor en la soledad que él prefería. Esta vez Roberto contestó, su voz ronca por la falta de sueño y las emociones contenidas. «Buenos días», dijo su hermana, su tono cuidadosamente neutral, ni demasiado alegre ni demasiado sombrío, calibrado para no provocar una reacción defensiva. «¿Cómo dormiste?» Roberto consideró mentir. Decirle que había dormido perfectamente bien, pero descubrió que estaba demasiado cansado para el esfuerzo requerido para mantener esa farsa. «No dormí», admitió finalmente, las palabras saliendo más fácilmente de lo que esperaba. «Estuve despierto toda la noche pensando en todo, en cómo llegamos a este punto, en todas las señales que ignoré porque era más fácil creer en la fantasía que enfrentar la realidad». Patricia guardó silencio por un momento y Roberto podía imaginarla en su cocina, probablemente preparando café para su familia, mientras hablaba con él, dividiendo su atención entre su hermano en crisis y las demandas rutinarias de su propia vida doméstica. «Necesitas hablar con él», dijo ella finalmente, su voz firme pero amable. «No puedes dejar que esto quede sin resolver. Se va a pudrir entre ustedes hasta que no quede nada que salvar». Roberto sabía que ella tenía razón, sabía que la confrontación era inevitable, pero la idea de enfrentar a Sebastián, de articular su dolor y su decepción, le parecía tan abrumadora que casi prefería continuar viviendo en este limbo incómodo, donde al menos las cosas eran predecibles en su disfuncionalidad. Pero Patricia no era el tipo de persona que aceptaba la evasión como estrategia. Había heredado esa terquedad de su madre y continuó presionando con la delicadeza de un cirujano.
que sabe que tiene que cortar tejido infectado aunque duela. Te voy a enviar el número de la terapeuta que veo, continuó Patricia, ignorando cualquier objeción que Roberto pudiera estar formulando. Especializa en dinámicas familiares y creo que podría ayudarte a procesar todo esto. Te voy a enviar el número de la terapeuta que veo, continuó Patricia, ignorando cualquier objeción que Roberto pudiera estar formulando. Especializa en dinámicas familiares y creo que podría ayudarte a procesar todo esto. Roberto quería reírse ante la sugerencia. La idea de sentarse en un consultorio hablando de sus sentimientos con una extraña le parecía absurda, una indulgencia moderna para personas con demasiado tiempo y dinero que gastar en diseccionar emociones que probablemente era mejor dejar enterradas. Pero no tenía la energía para discutir con Patricia, así que simplemente murmuró algo no comprometedor, que ella podía interpretar como aceptación si elegía hacerlo. Después de intercambiar algunas palabras más, promesas de hablar pronto que ambos sabían probablemente significaban en algunos días, cuando el dolor fuera menos crudo, Roberto terminó la llamada y se quedó mirando su teléfono como si fuera un objeto extraño que había aparecido en su mano sin su conocimiento. El día domingo se extendía frente a él como un desierto vacío que necesitaba cruzar de alguna manera. Normalmente habría llamado a Sebastián. Habrían quedado para un almuerzo tardío o una caminata en el parque, esos rituales padre-hijo que Roberto había mantenido religiosamente, incluso cuando su hijo claramente participaba más por obligación que por deseo genuino. Pero hoy no podía hacer esa llamada. No podía pretender que todo estaba bien cuando cada célula de su cuerpo gritaba que nada estaba bien, que algo fundamental se había roto la noche anterior y no estaba seguro de que pudiera ser reparado o si siquiera debería intentar repararlo. Roberto se duchó mecánicamente, el agua caliente no logrando penetrar el frío que sentía en sus huesos. Se vistió con ropa limpia que sacó del armario sin realmente prestar atención a qué se estaba poniendo, y se preparó un café que bebió de pie en la cocina mirando a través de la ventana sin realmente ver nada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto alrededor del mediodía. Era de Sebastián. Por supuesto que era de Sebastián, porque el universo tenía un sentido del humor cruel y no le permitiría a Roberto el espacio que necesitaba para ordenar sus pensamientos antes de tener que lidiar con su hijo. «Oye, papá», el mensaje comenzaba con esa casualidad estudiada que Sebastián usaba cuando quería algo, pero pretendía que la conversación era solo social. «Pasaste un buen rato anoche. Vanessa y yo estábamos pensando en comprar un departamento más grande, ya sabes, para cuando decidamos tener hijos. El banco pide un enganche del 20% y estábamos pensando que tal vez podrías ayudarnos con eso. Podemos hablarlo la próxima semana si quieres». Roberto leyó el mensaje una vez, luego otra, luego una tercera vez como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente en algo menos ofensivo, menos calculado, menos perfectamente confirmador de exactamente lo que lo había mantenido despierto toda la noche. No había disculpa por el comentario de la noche anterior. No había reconocimiento de que tal vez había dicho algo hiriente frente a toda la familia. No había ni siquiera una pregunta cortés sobre cómo estaba Roberto después de lo que había sido claramente una noche emocional. Solo una solicitud de más dinero, envuelta en el lenguaje de planes futuros y responsabilidad adulta, como si pedir a tu padre 50 o 60 mil pesos para el enganche de un departamento fuera tan casual como pedir prestado dinero para el almuerzo. Roberto sintió algo cambiar dentro de él mientras leía ese mensaje. Algo que había estado apretado y tenso finalmente se soltó, no en un sentido liberador, sino en la forma en que una cuerda se rompe después de haber sido estirada más allá de su capacidad de resistencia.
Dejó el teléfono sobre la mesa sin responder, incapaz de formular palabras que no fueran gritos de frustración o comentarios sarcásticos que harían la situación peor de lo que ya era. Las horas del domingo se arrastraban con esa cualidad particular de tiempo que tienen los días cuando uno está evitando algo inevitable. Roberto intentó distraerse con tareas domésticas, limpiando armarios que no necesitaban limpieza, reorganizando libros en estantes que ya estaban perfectamente organizados, cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas y su mente enfocada en algo que no fuera el mensaje sin respuesta en su teléfono y las implicaciones de lo que significaba. Otro mensaje llegó alrededor de las 4 de la tarde, más breve esta vez. Un simple papá, ¿viste mi mensaje anterior? Roberto lo ignoró también. Y luego un tercero llegó una hora después con un tono ligeramente más urgente. Necesito tu respuesta pronto, porque el vendedor tiene otras ofertas. La audacia de la presión de convertir su petición de dinero en algo que Roberto tenía la obligación de responder rápidamente habría sido cómica si no fuera tan dolorosamente reveladora del carácter de su hijo. Finalmente, mientras el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura que Roberto normalmente habría encontrado hermosos, pero que ahora apenas notaba, tomó su teléfono y comenzó a escribir una respuesta. Las palabras vinieron lentamente al principio, cada una pesada con el significado de lo que estaba a punto de hacer, consciente de que una vez que enviara este mensaje, no habría vuelta atrás, que estaría cruzando un umbral que cambiaría su relación con Sebastián irrevocablemente. Sebastián, escribió, borrando y reescribiendo la primera palabra 3 veces porque incluso elegir cómo dirigirse a su hijo parecía cargado de significado. Necesitamos hablar sobre lo que dijiste anoche. Antes de que podamos discutir cualquier cosa sobre dinero, necesito que entiendas cómo me hiciste sentir frente a toda nuestra familia. Lo que dijiste no fue un chiste, fue cruel, y me mostró algo sobre cómo realmente me ves que ha sido muy difícil de aceptar. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar durante varios minutos. Esta era su oportunidad de retroceder, de borrar el mensaje y responder en cambio con algo más suave, más diplomático, más en línea con el patrón de evitación de conflicto que había caracterizado su relación durante años. Pero algo en él, tal vez la falta de sueño, tal vez el dolor acumulado de años de sentirse no apreciado, tal vez simplemente el cansancio de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba, lo impulsó a presionar enviar antes de que pudiera reconsiderar. El mensaje desapareció en el éter digital, esas palabras ahora existiendo fuera de su control, viajando a través de torres celulares y satélites para eventualmente aparecer en el teléfono de Sebastián, quien podría estar cenando con Vanessa o viendo televisión o haciendo cualquiera de las cosas que hacía en sus domingos que no incluían pensar en su padre a menos que necesitara algo de él. La respuesta llegó sorprendentemente rápida, apenas 5 minutos después, como si Sebastián hubiera estado esperando el mensaje de Roberto, esperando el momento en que su padre finalmente respondería a sus solicitudes financieras. Pero el contenido de la respuesta hizo que Roberto deseara no haber enviado nada en absoluto. «En serio, papá», escribió Sebastián, «te vas a poner dramático por un comentario. Fue un chiste, ya supéralo. Si no quieres ayudar con el departamento, solo dilo, no necesitas hacer todo un drama familiar por esto». Roberto leyó las palabras con una mezcla de incredulidad y una tristeza tan profunda que sentía que podría ahogarse en ella. No había comprensión, no había intento de ver las cosas desde la perspectiva de su padre, solo minimización y contraataque, convirtiendo el dolor legítimo de Roberto en algo exagerado y problemático que necesitaba superar. Escribió y borró 3 respuestas diferentes,
cada una tratando de explicar por qué no era dramático sentirse herido cuando tu hijo te reduce a una función financiera, por qué 30 años de sacrificio merecían algo más que ser tratados como un chiste que su padre era demasiado sensible para entender. Escribió y borró 3 respuestas diferentes, cada una tratando de explicar por qué no era dramático sentirse herido cuando tu hijo te reduce a una función financiera, porque 30 años de sacrificio merecían algo más que ser tratados como un chiste que su padre era demasiado sensible para entender. Pero finalmente se dio cuenta de que no importaba qué escribiera, Sebastián no estaba listo o no era capaz de escuchar lo que Roberto necesitaba decir. Había una desconexión fundamental entre ellos, un abismo de comprensión emocional que ninguna cantidad de palabras cuidadosamente elegidas podría cerrar si la persona del otro lado no estaba dispuesta a cruzar siquiera la mitad del camino. Roberto dejó el teléfono a un lado sin responder, sintiéndose derrotado de una manera que iba más allá del simple cansancio físico. Era un agotamiento del alma que venía de reconocer que la relación más importante de su vida tal vez había sido una ilusión desde el principio. El lunes amaneció gris y frío, el tipo de día que hace que la gente quiera quedarse en cama bajo las sábanas calientes, evitando el mundo exterior. Roberto se levantó de todas formas, porque quedarse en cama significaría estar a solas con sus pensamientos, y esos pensamientos no eran compañía que quisiera mantener más tiempo del absolutamente necesario. Se vistió para el trabajo con movimientos automáticos, eligiendo el mismo traje gris que usaba la mayoría de los lunes, porque tomar decisiones incluso sobre algo tan trivial como la ropa parecía requerir más energía de la que poseía. La oficina de contabilidad donde había trabajado durante 26 años lo recibió con su familiaridad reconfortante, las mismas caras, los mismos escritorios, las mismas quejas sobre sistemas informáticos que nunca funcionaban correctamente y clientes que enviaban documentación incompleta. Era mundano y predecible, y Roberto nunca había apreciado tanto esa mundanidad como lo hizo ese lunes cuando necesitaba desesperadamente algo en su vida que fuera estable y no estuviera en peligro de colapsar bajo el peso de revelaciones dolorosas. Su colega Carmen, una mujer de su edad que había trabajado en el escritorio junto al suyo durante más de una década, notó inmediatamente que algo estaba mal. Roberto había aprendido a leer las expresiones de Carmen tan bien como ella, probablemente había aprendido a leer las suyas, esa familiaridad que viene de compartir espacio de trabajo durante años, de haber presenciado mutuamente matrimonios, divorcios, graduaciones de hijos y funerales de padres. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen durante el almuerzo cuando finalmente lograron estar solos en la pequeña sala de descanso, y Roberto descubrió que contar la historia en voz alta a alguien fuera de la familia la hacía de alguna manera más real y más dolorosa. Las palabras salieron en un torrente que no pudo controlar una vez que comenzó. Todo sobre la cena, el comentario de Sebastián, la humillación frente a 20 familiares, los mensajes de texto pidiendo dinero como si nada hubiera pasado, la incapacidad de su hijo para siquiera reconocer que había hecho algo hiriente. Carmen escuchó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de compasión y algo que parecía reconocimiento, como si la historia que Roberto contaba resonara con sus propias experiencias de formas que él no podía ver completamente. Cuando terminó, agotado por el esfuerzo de articular su dolor, Carmen fue directa de una manera que solo los viejos amigos pueden permitirse ser. «Roberto», dijo ella, «has criado a un hijo que te ve como un recurso, no como una persona. Y parte de eso, y sé que esto va a doler escucharlo, es tu culpa porque le has enseñado que eso es aceptable. Cada vez que le has dado dinero sin establecer límites,
Cada vez que has permitido que te trate con menos respeto del que mereces porque tenías miedo de confrontarlo o de perder su afecto, le has enseñado que está bien tratarte así. Las palabras eran duras, pero Roberto reconoció la verdad en ellas, una verdad que había estado evitando mirar directamente, porque hacerlo significaba aceptar su propia complicidad en crear la dinámica disfuncional que ahora lo estaba destrozando. El resto de la semana pasó en una niebla de trabajo mecánico y noches de insomnio. Sebastián había enviado varios mensajes más, la mayoría relacionados con el departamento que quería comprar, la urgencia incrementándose con cada mensaje, como si Roberto tuviera la obligación de responder inmediatamente a sus demandas financieras. Había un mensaje que mencionaba brevemente que tal vez Roberto estaba exagerando las cosas, que deberían olvidar todo el drama y enfocarse en el futuro, pero incluso ese gesto hacia la reconciliación estaba enmarcado en términos que hacían sentir a Roberto que el problema era su sensibilidad excesiva y no el comportamiento de Sebastián. Patricia llamaba diariamente, verificando cómo estaba, ofreciendo venir a visitarlo, sugiriendo otra vez la idea de la terapia, con una persistencia que Roberto comenzaba a encontrar agotadora, aunque apreciaba su preocupación. Otros familiares que habían estado en la cena enviaban mensajes ocasionales, la mayoría evitando mencionar directamente el incidente, pero dejando claro con sus palabras cuidadosamente elegidas que habían sido testigos de algo incómodo y no estaban seguros de cómo procesar lo que habían visto. El viernes por la noche, Roberto se encontró sentado en su departamento oscuro, una copa de whisky en la mano, aunque normalmente no bebía solo, mirando su teléfono con el mensaje más reciente de Sebastián aún sin responder. El mensaje era diferente de los anteriores. Su tono había cambiado de casual a ligeramente irritado. «Papá, necesito una respuesta», escribió Sebastián. «Si no me vas a ayudar con el departamento está bien, pero al menos ten la decencia de decírmelo en lugar de ignorarme como un niño. Vanessa está empezando a hacer preguntas sobre por qué mi propio padre no me responde». Roberto se preguntaba si Sebastián realmente no entendía por qué su padre no estaba respondiendo, si genuinamente no podía conectar los puntos entre su comentario humillante del sábado y el silencio de Roberto durante la semana, o si simplemente elegía no ver la conexión porque era más conveniente para él fingir que nada había cambiado en su dinámica habitual de pedir y recibir. Algo se cristalizó en Roberto mientras leía ese mensaje, una claridad que había estado ausente durante toda la semana de confusión emocional y autocuestionamiento. No podía continuar así, eso estaba claro, pero tampoco podía simplemente cortar contacto con su único hijo sin al menos intentar una conversación real, sin darle a Sebastián la oportunidad de entender verdaderamente cómo sus acciones habían afectado a su padre. Roberto comenzó a escribir una respuesta, pero esta vez no era una súplica por comprensión o una explicación de sus sentimientos heridos. Era una invitación directa y simple. «Necesitamos hablar en persona», escribió. «Mañana, 2 de la tarde, en el café donde solíamos ir cuando eras niño. Es importante. No respondas si puedes o no puedes. Simplemente aparece si realmente te importa tener una relación conmigo que vaya más allá de transacciones financieras». Presionó enviar antes de que pudiera reconsiderar, antes de que pudiera suavizar el mensaje o añadir calificadores que le dieran a Sebastián una salida fácil. La respuesta llegó 20 minutos después, breve y algo defensiva. «Está bien, ahí estaré. Aunque realmente no entiendo por qué esto no puede esperar hasta después de que resolvamos lo del departamento». Roberto no respondió a ese mensaje, sabiendo que cualquier cosa que dijera ahora solo diluiría el impacto de lo que necesitaba decir en persona. Pasó el resto de la noche preparándose mentalmente para la conversación del día siguiente, pensando en las palabras que necesitaba decir,
las fronteras que necesitaba establecer, los cambios que necesitaba exigir, si iban a continuar teniendo algún tipo de relación que fuera saludable para ambos. Era aterrador contemplar la posibilidad de que Sebastián no estuviera dispuesto o no fuera capaz de hacer esos cambios, que la conversación pudiera terminar con una ruptura más profunda en lugar de un entendimiento renovado. Pero Roberto también se dio cuenta de que vivir en el statu quo actual, donde su valor estaba determinado únicamente por su capacidad de proveer recursos financieros, era una forma de muerte lenta de su espíritu que no podía continuar tolerando. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse del tumulto interno que Roberto sentía. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse del tumulto interno que Roberto sentía. Se levantó temprano, aunque la reunión no era hasta la tarde, incapaz de permanecer en la cama con sus pensamientos corriendo en círculos ansiosos sobre todas las formas en que la conversación con Sebastián podría salir mal. Desayunó sin apetito, obligándose a comer tostadas que sabían a cartón en su boca seca, bebiendo café que no lograba despejar la neblina de nerviosismo que nublaba su cerebro. Se duchó y se cambió 3 veces, inseguro de qué imagen quería proyectar, si la del padre herido merecedor de compasión o la del hombre firme estableciendo límites necesarios. Finalmente se decidió por ropa casual pero presentable, jeans oscuros y una camisa azul que Mariana siempre había dicho que hacía resaltar sus ojos, aunque por qué eso importaba para esta conversación particular no estaba completamente seguro. Llegó al café media hora temprano, ese pequeño establecimiento en una esquina tranquila donde solía llevar a Sebastián los sábados por la mañana cuando era niño, después de sus clases de natación, cuando todavía disfrutaban el tiempo juntos, sin la tensión que ahora caracterizaba cada interacción. El lugar había cambiado poco en 20 años. Las mismas mesas de madera desgastadas, el mismo menú escrito a mano en una pizarra detrás del mostrador, el mismo aroma de café recién hecho, mezclado con el olor dulce de la repostería. Roberto eligió una mesa en la esquina, no demasiado visible desde la calle, pero con buena iluminación, un lugar donde podrían hablar sin sentirse completamente expuestos a los otros clientes. Ordenó un café solo, aunque no lo necesitaba, más por tener algo que hacer con sus manos que por verdadero deseo de cafeína adicional, y se sentó a esperar, cada minuto que pasaba, sintiendo como una hora mientras revisaba compulsivamente su teléfono, para verificar la hora, aunque había un reloj perfectamente visible en la pared frente a él. Sebastián llegó 10 minutos tarde, no lo suficientemente tarde como para ser obviamente grosero, pero tampoco puntual. Ese espacio intermedio que permitía negar que el retraso fuera intencional, si alguien lo confrontaba al respecto. Entró con esa confianza casual que Roberto había aprendido a reconocer como una máscara. La forma en que su hijo navegaba el mundo proyectando seguridad incluso cuando probablemente se sentía cualquier cosa menos seguro. Vestía ropa cara, jeans de diseñador y una chaqueta de cuero que Roberto sabía costaba más que su salario semanal, recordatorio visual de todas las formas en que Roberto había financiado el estilo de vida de su hijo durante años, sin cuestionar si ese apoyo estaba realmente ayudando o habilitando algo menos saludable. Sebastián se deslizó en la silla frente a Roberto sin disculparse por el retraso, ordenando un café con leche elaborado con especificaciones precisas que hicieron que la mesera tuviera que escribirlas para recordarlas todas. Y finalmente, dirigió su atención a su padre con una expresión que oscilaba entre curiosidad cautelosa y leve irritación mal disimulada. Entonces, comenzó Sebastián antes de que Roberto pudiera hablar, ¿de qué se trata todo este drama? Roberto había planeado comenzar con calma,
Había ensayado mentalmente una apertura medida que establecería el tono para una conversación productiva, pero las palabras de su hijo, ese tono de impaciencia, como si esta reunión fuera una inconveniencia en su día ocupado, hicieron que algo se quebrara en las defensas cuidadosamente construidas de Roberto. «No es drama», respondió Roberto, su voz más firme de lo que había anticipado. «Es dolor. Es el dolor de escuchar a tu hijo reducirte a un cajero automático frente a toda tu familia, de descubrir que la persona que amas incondicionalmente te ve principalmente como una fuente de financiamiento». Sebastián rodó los ojos, un gesto tan adolescente y tan despectivo que Roberto sintió una nueva oleada de dolor mezclada con algo que se acercaba peligrosamente a la rabia. «Papá, en serio», respondió Sebastián con ese tono que usaba cuando pensaba que alguien estaba siendo irrazonablemente sensible. «Fue un chiste, un comentario al pasar. No puedes seguir aferrado a esto». Roberto tomó un respiro profundo, tratando de mantener la compostura que sentía deslizarse de su control como arena entre dedos apretados. «No fue un chiste, Sebastián», dijo Roberto, «y el hecho de que no puedas ver eso, que no puedas entender por qué sería hiriente, es exactamente el problema. Dime, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba, sin querer algo de mí? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme porque querías pasar tiempo conmigo, no porque necesitabas dinero o un favor?» Sebastián abrió la boca para responder, pero se detuvo, su expresión mostrando que estaba realmente pensando en la pregunta por primera vez, y el hecho de que tuviera que pensar tan duramente sobre algo que debería ser inmediatamente aparente si tuvieran la relación que Roberto había creído que tenían, era revelador en formas que dolían más que cualquier palabra cruel podría haber logrado. «No sé», admitió finalmente Sebastián, su tono defensivo pero menos seguro que antes. «He estado ocupado con el trabajo, con Vanessa, con mi vida. Pensé que entendías eso. Entender que estés ocupado es diferente a aceptar que solo existo para ti cuando necesitas algo», respondió Roberto, sintiendo años de frustraciones contenidas comenzando a burbujear hacia la superficie. «Pagué tu universidad, tu auto. Te he ayudado con renta cuando tenías dificultades, con viajes, con cada emergencia financiera que has tenido. Y lo hice felizmente, porque te amo, porque eres mi hijo. Pero en algún punto en los últimos años, ese amor se convirtió en expectativa, en derecho. Dejaste de agradecer porque comenzaste a ver mi apoyo como algo que se te debía simplemente por ser mi hijo». Sebastián se movió incómodo en su silla, sus ojos evitando los de Roberto, mirando a cualquier parte del café excepto al rostro de su padre. «Siempre he estado agradecido», murmuró, pero las palabras carecían de convicción, sonaban huecas incluso para él mismo, si su expresión era alguna indicación. «¿Cuándo fue la última vez que dijiste gracias?», preguntó Roberto. «¿Cuándo fue la última vez que reconociste los sacrificios que he hecho, el hecho de que conduzco un auto de 15 años porque ese dinero fue a tu educación, que vivo en un departamento que necesita reparaciones porque elegí invertir en tu futuro en lugar del mío?» El café que la mesera había traído para Sebastián permanecía sin tocar en la mesa, enfriándose lentamente mientras padre e hijo se miraban a través del espacio que de repente parecía mucho más grande que la distancia física de una mesa pequeña. Roberto podía ver algo cambiando en la expresión de Sebastián, la defensividad comenzando a agrietarse, revelando algo debajo que podría haber sido incomodidad o tal vez el primer destello de comprensión genuina. «Nunca pedí que hicieras eso», dijo Sebastián finalmente, su voz más baja. «Es cierto, nunca lo pediste», respondió Roberto. «Lo hice porque quería darte oportunidades que yo nunca tuve, porque pensé que estaba siendo un buen padre».
Pero en algún punto dejé de ser un padre y me convertí en un proveedor. Y tú dejaste de verme como una persona con mis propias necesidades y sentimientos, y me viste como un recurso que siempre estaría disponible, sin importar cómo me trataras. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas con años de dinámicas no examinadas finalmente siendo nombradas en voz alta. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas con años de dinámicas no examinadas, finalmente siendo nombradas en voz alta. Sebastián miraba ahora su café enfriándose, sus dedos trazando patrones nerviosos en la condensación del vaso, y Roberto podía ver el conflicto jugando en el rostro de su hijo, la parte de él que quería defenderse, minimizar, escapar de esta conversación incómoda, luchando contra algo más profundo que tal vez era el primer destello real de autorreflexión que había experimentado en años. El silencio se extendió entre ellos, no el silencio cómodo de dos personas que disfrutan simplemente estar juntas, sino el silencio pesado y tenso de verdades difíciles siendo procesadas, de narrativas establecidas siendo cuestionadas, de una relación balanceándose en el filo de una navaja entre la posible reparación y la ruptura definitiva. «No sé qué quieres que diga», habló finalmente Sebastián, su voz conteniendo una mezcla de frustración y algo que podría haber sido vulnerabilidad genuina si Roberto se permitía interpretarlo generosamente. «Estás haciendo sonar como si yo fuera este monstruo terrible que solo te usa, pero no es así, papá, te quiero, solo que no soy bueno con las palabras emocionales y todo eso». Roberto sintió una oleada de cansancio, no el tipo de cansancio físico que viene de falta de sueño, aunque ciertamente tenía mucho de eso también, sino el cansancio existencial de alguien que ha estado cargando un peso por tanto tiempo que ha olvidado cómo se siente no cargarlo. «No te estoy pidiendo declaraciones emocionales elaboradas», respondió Roberto, su voz más suave ahora pero no menos firme. «Te estoy pidiendo respeto básico, consideración, reconocimiento de que soy una persona con sentimientos que pueden ser heridos, con necesidades que van más allá de simplemente proveer para las tuyas». El comentario del sábado no fue un incidente aislado, fue el síntoma de un problema mucho más grande en cómo nos relacionamos. Sebastián finalmente tomó un sorbo de su café, haciendo una mueca ante el sabor amargo del líquido frío, un reflejo perfecto de esta conversación que también se había vuelto más amarga con cada momento que pasaba. «¿Entonces qué?», preguntó, su tono bordeando lo beligerante. «¿Quieres que me disculpe?» «Está bien, lo siento si herí tus sentimientos, ya está. Podemos seguir adelante ahora». Roberto sacudió su cabeza, reconociendo la disculpa por lo que era, no un verdadero remordimiento, sino una transacción, palabras dichas porque se esperaban, un precio mínimo a pagar para volver a la normalidad donde podía seguir pidiendo y recibiendo sin tener que examinar demasiado de cerca la dinámica subyacente. «No quiero una disculpa que no sientes», dijo Roberto, «quiero que entiendas realmente por qué estamos sentados aquí teniendo esta conversación. Quiero que por una vez en tu vida adulta me veas como algo más que un recurso del cual extraer cuando lo necesitas. Quiero saber si todavía hay una relación padre-hijo real aquí, o si todo lo que tenemos es una transacción financiera envuelta en lenguaje familiar». Las palabras salieron más crudas de lo que Roberto había planeado, más honestas, despojadas de las capas protectoras de cortesía y suavización que normalmente aplicaba a sus comunicaciones con Sebastián por miedo a empujar demasiado, a exigir demasiado, a arriesgar la ya frágil conexión que tenían. Pero estaba tan cansado de caminar en cáscaras de huevo, de medir cada palabra para no ofender, de aceptar menos de lo que merecía, porque la alternativa era no tener nada en absoluto.
Sebastián lo miraba ahora con una expresión que Roberto no podía descifrar completamente, algo entre shock, indignación y posiblemente el primer destello genuino de comprensión de la gravedad de esta conversación. «Te estás siendo dramático», dijo Sebastián, pero su voz carecía de la convicción anterior, las palabras sonando más como un último intento desesperado de mantener su posición defensiva que como una creencia genuina. «Claro que tenemos una relación real. Eres mi padre, yo soy tu hijo. Eso no cambia solo porque tuvimos un desacuerdo sobre un comentario estúpido». «Pero ese es exactamente el problema», respondió Roberto inclinándose hacia adelante, su intensidad haciendo que varios clientes cercanos miraran discretamente en su dirección antes de volver rápidamente a sus propias conversaciones. «Tú ves esto como un desacuerdo sobre un comentario. Yo lo veo como el momento en que finalmente tuve que enfrentar una verdad que había estado evitando durante años. Cada vez que necesitas dinero me llamas. Cuando no necesitas nada, semanas pasan sin una palabra de ti. Tu cumpleaños el mes pasado lo olvidaste completamente hasta 3 días después. Cuando tu madre murió estuviste en el funeral y luego desapareciste durante 2 meses porque dijiste que necesitabas espacio. Pero yo también necesitaba a mi hijo y no estabas allí». Las palabras continuaban fluyendo ahora. Años de pequeñas heridas que Roberto había minimizado y racionalizado finalmente saliendo a la luz, cada una un pequeño ejemplo de un patrón más grande de descuido y toma sin reciprocidad correspondiente. Sebastián había palidecido visiblemente, sus manos ahora inmóviles sobre la mesa, su postura rígida como si estuviera preparándose para huir en cualquier momento. «No sabía que te sentías así», dijo finalmente, y había algo en su voz que podría haber sido genuino arrepentimiento, o podría haber sido simplemente incomodidad ante verse forzado a confrontar la realidad de su propio comportamiento. «¿Por qué nunca dijiste nada antes? ¿Por qué esperar hasta ahora para explotar así?». La pregunta enfureció a Roberto de una manera que pocas cosas habían logrado durante esta conversación. La implicación de que de alguna manera era su culpa por no hablar antes, por no forzar a su hijo adulto a tratarlo con el respeto básico que cualquier relación humana decente debería tener como fundamento. «¿Por qué tuve que decir algo?», respondió Roberto, su voz elevándose ligeramente antes de que se forzara a bajarla nuevamente. «Porque es mi responsabilidad enseñarte a tu edad que las personas no son cajeros automáticos, que los padres son seres humanos con sentimientos. Esto es algo que deberías saber instintivamente si realmente me vieras como una persona y no como una función». El café a su alrededor continuaba con su actividad normal. El sonido de la máquina de espresso, conversaciones de otros clientes, el tintineo de tazas y platos, todo formando un telón de fondo de normalidad que hacía que esta conversación se sintiera aún más surrealista. Roberto pensó en todas las veces que había estado en este mismo café con un Sebastián niño, comprándole chocolate caliente con malvaviscos extra, escuchando historias sobre la escuela y amigos con genuino interés y deleite, imaginando un futuro donde seguirían siendo cercanos, donde su hijo crecería para ser un hombre que valoraría a su padre, no por lo que podía proporcionar, sino por quién era. Cómo habían llegado desde ese lugar de conexión genuina hasta este momento de confrontación dolorosa era un misterio que Roberto no estaba seguro de poder resolver completamente, aunque sospechaba que no había un solo momento de quiebre, sino miles de pequeños momentos donde eligió el camino de menor resistencia, donde dar era más fácil que establecer límites, donde mantener la ilusión de armonía era más cómodo que arriesgar conflicto. «Mira», dijo Sebastián después de lo que pareció una eternidad, sus manos ahora frotando su cara en un gesto de agotamiento que Roberto reconoció porque lo había visto en el espejo suficientes veces. «Claramente no estamos llegando a ningún lado con esto.
Tal vez ambos necesitamos tiempo para pensar. Mira, dijo Sebastián después de lo que pareció una eternidad, sus manos ahora frotando su cara en un gesto de agotamiento que Roberto reconoció porque lo había visto en el espejo suficientes veces. Claramente no estamos llegando a ningún lado con esto. Tal vez ambos necesitamos tiempo para pensar. Roberto reconoció la táctica, la forma en que Sebastián intentaba terminar conversaciones difíciles antes de que tuviera que enfrentar conclusiones incómodas, antes de que tuviera que realmente cambiar algo fundamental sobre sí mismo o su comportamiento. Normalmente Roberto habría aceptado esta salida, habría estado agradecido por la excusa de evitar más conflicto, de volver a la ilusión familiar de que todo estaba bien, si simplemente no hablaban de los problemas demasiado directamente. Pero algo había cambiado en Roberto durante esa semana de insomnio y autorreflexión, algo que hizo que esta vez no pudiera simplemente dejar que la conversación terminara sin establecer lo que necesitaba establecerse. No, dijo Roberto con una firmeza que sorprendió a ambos, no vamos a simplemente dejar esto y pretender que no pasó. Necesito que escuches lo que voy a decir, y necesito que realmente lo escuches sin preparar tu próxima defensa o tu próxima excusa. Sebastián abrió la boca como si fuera a objetar, pero algo en la expresión de Roberto, tal vez la determinación absoluta que veía allí, lo hizo cerrarla nuevamente y simplemente asentir, su postura resignada de alguien que finalmente entiende que no puede evitar lo inevitable. Te amo, continuó Roberto, y siempre te amaré porque eres mi hijo, eso nunca va a cambiar. Pero a partir de hoy, nuestra relación va a funcionar de manera diferente. Ya no voy a estar disponible como un recurso financiero cada vez que necesites algo. Ya no voy a aceptar ser tratado como una función en lugar de una persona. Si quieres tener una relación conmigo, va a tener que ser una donde haya reciprocidad real, donde te importe cómo estoy, donde valores mi tiempo y mi compañía, tanto como valoras mi billetera. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que Roberto sabía cambiarían permanentemente el paisaje de su relación. Sebastián lo miraba con una expresión que era difícil de leer, shock mezclado con algo que podría haber sido respeto reluctante, o tal vez simplemente la realización de que su padre hablaba en serio por primera vez en mucho tiempo. «¿Entonces qué?», preguntó Sebastián, su voz más pequeña ahora despojada de la defensividad anterior. «Me estás cortando, así nada más». Roberto sacudió su cabeza, sintiendo lágrimas amenazando pero negándose a dejarlas caer. No ahora, no cuando finalmente estaba encontrando la fuerza para hacer lo que debería haber hecho años atrás. «No te estoy cortando», respondió. «Estoy estableciendo límites que debí haber establecido hace mucho tiempo. Si quieres verme, llámame para pasar tiempo conmigo, no para pedirme dinero. Si necesitas hablar, estoy aquí, siempre estaré aquí para eso, pero ya no voy a financiar tu vida mientras me das las sobras de tu atención». Roberto sacó su billetera y dejó dinero suficiente para cubrir ambos cafés sobre la mesa, un último gesto de generosidad que reconoció incluso mientras lo hacía, pero algunos hábitos eran difíciles de romper completamente en un solo momento. Se puso de pie, sus piernas sintiéndose más firmes de lo que habían estado en días, y miró a su hijo una última vez antes de irse. «La pelota está en tu cancha, Sebastián», dijo Roberto. «Puedes elegir construir una relación real conmigo, o puedes seguir viviendo tu vida como si yo solo existiera cuando me necesitas. Pero si eliges lo segundo, vas a tener que hacerlo sin mi participación activa. No voy a perseguirte más, no voy a suplicar por tu atención, no voy a comprar tu afecto con dinero. Merezco más que eso, y en el fondo, creo que tú también lo sabes». Con esas palabras finales, Roberto salió del café,
dejando a Sebastián sentado solo con su café frío y sus pensamientos, sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía podría perder el valor que había reunido con tanto esfuerzo. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que Roberto había experimentado desde la muerte de Mariana. Sebastián no llamó, no envió mensajes, y el silencio era a veces tan doloroso que Roberto tenía que recordarse activamente por qué había establecido esos límites en primer lugar. Patricia lo llamaba regularmente, ofreciendo apoyo y también desafío cuando Roberto caía en momentos de duda donde consideraba llamar a Sebastián primero, romper su propia regla porque el dolor de la separación parecía peor que el dolor de la relación disfuncional. Carmen en el trabajo lo escuchaba durante los almuerzos, ofreciendo su propia historia de haber tenido que establecer límites con una hija adulta que también había desarrollado expectativas no saludables, recordándole a Roberto que el dolor era temporal, pero que recuperar su dignidad era permanente. Roberto había comenzado finalmente a ver a la terapeuta que Patricia había recomendado. Al principio reluctante, pero gradualmente encontrando valor en tener un espacio donde podía procesar décadas de patrones familiares sin juicio. Fue en una de esas sesiones de terapia, aproximadamente 2 meses después de la confrontación en el café, cuando Roberto finalmente articuló algo que había estado flotando en su mente, pero que había tenido miedo de nombrar. Creo que he estado más enamorado de la idea de ser padre que de realmente conocer a mi hijo como persona, dijo Roberto, las palabras saliendo lentamente como si las estuviera descubriendo mientras hablaba. Construí esta narrativa sobre quién era Sebastián, quién podría ser, y me negué a ver quién realmente es porque eso significaría admitir que fallé de alguna manera. Pero la verdad es que él es responsable de sus propias elecciones ahora, y yo necesito dejar de sacrificarme esperando que algún día me vea de la manera que quiero ser visto. La terapeuta había asentido, su expresión comprensiva pero sin lástima, y le había preguntado cómo se sentía al reconocer eso. Liberado, había respondido Roberto, y también aterrado, porque si no soy el padre que se sacrifica por su hijo, entonces ¿quién soy? La respuesta a esa pregunta vino gradualmente, no en un momento dramático de revelación, sino en pequeños descubrimientos diarios. Roberto comenzó a invertir en sí mismo de formas que no había hecho en décadas, tomando una clase de fotografía que siempre había querido, pero que había pospuesto porque el dinero siempre parecía necesario en otro lugar, renovando finalmente su departamento con reparaciones que había estado retrasando, comprando ropa nueva no porque la necesitara urgentemente, sino porque quería sentirse bien consigo mismo. Reconectó con viejos amigos que había descuidado durante años porque todo su tiempo libre había estado dedicado a estar disponible para Sebastián. Comenzó a notar cosas sobre sí mismo que había olvidado en su rol singular de padre proveedor, redescubriendo intereses y pasiones que había abandonado, recordando que era una persona completa con valor más allá de su función familiar. La transformación era sutil pero profunda, visible en la forma en que comenzó a pararse más derecho, en cómo su sonrisa alcanzaba sus ojos nuevamente de formas que no lo había hecho en años. Fueron 3 meses exactos cuando Roberto finalmente recibió una llamada de Sebastián. No fue el mensaje de texto casual al que se había acostumbrado, sino una llamada telefónica real, y Roberto dejó que sonara 3 veces antes de contestar, no por juego de poder, sino porque necesitaba prepararse emocionalmente para lo que pudiera venir. La voz de su hijo al otro lado sonaba diferente, más suave, despojada de la confianza arrogante que normalmente caracterizaba su tono. «Papá», comenzó Sebastián, «he estado pensando mucho.